Varios estudios indican que cientos de millones de personas han pertenecido o pertenecen a alguna secta religiosa. La religión mormona es una secta, y aunque muchas personas piensen que los que se unen a ella son víctimas de un lavado de cerebro, no es así. Esta organización religiosa no practica el lavado de cerebro, sino algo muy diferente y que es difícil de reconocer: el control mental. Existe una diferencia clara entre el lavado de cerebro y el control mental. Las personas que son víctimas de un lavado de cerebro desde el principio saben que están siendo engañadas. Se separa a la persona de su ambiente y se le somete a condiciones extremas: hambre, frío, falta de sueño, abuso físico y amenazas, atacando sus necesidades básicas: libertad, relaciones sociales y creencias, hasta que finalmente la persona termina rompiéndose. Una vez que la persona se ha dado por vencida para salvar su vida y se le ha despojado de su identidad, comienza el proceso de adoctrinamiento. Quienes someten a las personas a un lavado de cerebro van insertando nuevas costumbres, comportamientos y creencias, modificando además el ambiente que rodea al individuo, quedando totalmente dependiente del líder del grupo. El control mental es completamente diferente. Utiliza un método más sofisticado. Las personas en este caso no saben que están siendo engañadas, puesto que no hay abuso físico ni torturas. Y el control mental es aplicado por un amigo o por una figura de autoridad por la que se siente estima. Lo que es más interesante es que ellos tampoco saben que están aplicando el control mental porque son parte del sistema. Las víctimas del control mental no se sienten amenazadas o en peligro, sino que perciben dicha manipulación como algo positivo. Y desde el inicio hay un cambio radical del pensamiento que llevará a la dependencia del líder de la organización. Por lo tanto, los mormones no han sufrido un lavado de cerebro, sino que son víctimas de un control mental. Una estadística indica que el 65% de la población mundial es propensa a ser víctima del control mental, y no porque la gente sea estúpida, sino porque es inherente al ser humano estar sujeto a condicionamientos. El hombre puede adaptarse para ser parte de un grupo y a muchos les gusta que los guíen y que les digan cómo vivir y cómo hacer las cosas. El coeficiente intelectual de las personas que se unen a estas religiones suele ser alto y no es de maravillarse ver que personas inteligentes y exitosas se unan a estos grupos. Stephen Hassan, psicólogo y autor de varios libros sobre las sectas religiosas y el control mental, también formó parte de los Moonies, una secta religiosa mejor conocida como la Iglesia de la Unificación. Después de salir de esta secta, Steve se dedicó a investigar por qué y cómo personas como él han podido ser captados por una secta de fanáticos religiosos. Fue el primero en idear un esquema llamado BITE, B-I-T-E. 4 puntos que explican cómo se aplica el control mental por parte de grupos religiosos para que el individuo se vuelva dependiente del líder de la secta. Este es el modelo BITE. B es por Behavior Control, control del comportamiento. I es por Information Control, control de la información. T es por Thought Control, control del pensamiento. E es por Emotion Control, control de las emociones. Según Hassan, si un individuo acepta cambiar uno de estos parámetros, con el tiempo incorporará los demás en su vida, cayendo bajo el control mental. Primer punto: el control del comportamiento. Estas organizaciones religiosas actúan en el control del comportamiento de sus miembros, diciéndoles, por ejemplo, cómo deben vestir y calzar, cómo deben cortarse el cabello.
prohíben los piercings y tatuajes, les dirán lo que tienen que comer o beber, regularán su tiempo libre y requerirán la perfección y una estricta obediencia. Con el tiempo, pedirán a los miembros que participen de ritos y ordenanzas, y los adeptos tendrán siempre a su disposición una manera de financiar a la organización. En el caso de la Iglesia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le dice a sus miembros cómo deben vestirse. También después de hacer ciertas ordenanzas en el templo, les dicen qué ropa interior deben usar, autorizada por la Iglesia, y no puedes hacer modificaciones en ella. Debes vestirla a ser posible las 24 horas del día, 7 días a la semana durante toda tu vida. Para las reuniones de la Iglesia los hombres deben vestir chaqueta, camisa blanca y corbata, afeitado sin barba y cabello corto. Las mujeres deben llevar falda por debajo de la rodilla, sin escotes y la manga que cubra la ropa interior no dejando exponer los hombros. Con la palabra de sabiduría regulan lo que se puede comer o beber, prohibiendo fumar, beber bebidas alcohólicas, té, café e incluso durante un tiempo se prohibían las bebidas con cafeína. A los miembros de la Iglesia se les imponen obligaciones y llamamientos que ocupan toda la semana. La Iglesia ocupa mucho de su tiempo libre con reuniones largas los domingos para el adoctrinamiento. Estudios recientes han demostrado que los mormones dedican una media de 22 horas a la semana a la Iglesia, entre reuniones y actividades como la noche de hogar, lectura de las Escrituras, familiar e individual, seminario e instituto, conferencias generales, destaca, de barrio, viajes al templo, mutuales, charlas fogoneras, reuniones de capacitación, campamentos, entre otras, manteniendo a los miembros ocupados para que no tengan tiempo de pensar ni de reflexionar. Los miembros han aceptado sin darse cuenta un trabajo a media jornada no retribuido. Muchas de estas características se encuentran también en otras sectas similares, tales como los Testigos de Jehová o la Cienciología. Todas estas sectas requieren una férrea obediencia a los líderes de la organización. Marion G. Romney cuenta que Heber J. Grant, presidente de la Iglesia mormona, le dijo: «Hijo, siempre mantén la vista en el presidente de la Iglesia. Y si alguna vez te dice que hagas algo y está mal, y tú lo haces, el Señor te bendecirá por ello. Pero no tienes que preocuparte, el Señor nunca permitirá que su portavoz guíe a su pueblo por el mal camino». Los dirigentes de la Iglesia mormona piden obediencia, no importa si lo que piden es correcto o incorrecto. Lo único que se pide es férrea obediencia. La doctrina de la Iglesia enseña que la obediencia es la ley de los cielos. En Doctrina y Convenios 130 del 20 al 21 leemos: «Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa». Elaine A. Cannon, presidenta de las Mujeres Jóvenes, dijo: «Las opiniones personales pueden variar, los principios eternos jamás. Cuando el profeta habla, hermanas, el debate se da por terminado». El siguiente punto es el control de la información. Se han hecho videos de horas explicando cómo la Iglesia mormona controla la información. Su táctica es muy simple, pero eficaz. Mienten, esconden las verdades controvertidas, distorsionan los hechos cambiando, si es necesario, la misma historia oficial. Te dicen qué puedes leer y qué no puedes leer, en especial libros o sitios en Internet que están en contra de la Iglesia o que pueden contener la verdad de la historia de la Iglesia. Estos libros o sitios son automáticamente etiquetados como antimormones y que contienen mentiras y engaños. Al igual que otras religiones y sectas cristianas, los mormones inculcan en los miembros que solo ellos son capaces de poder interpretar la Biblia, añadiendo la idea de que la Biblia no es fiable,
ya que está mal traducida o que le faltan partes importantes. Por ejemplo, el artículo de fe número 8 dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Con la excusa de que la Biblia, en teoría, le faltan partes, la Iglesia mormona rellena esa supuesta carencia con doctrinas extrabíblicas, que son doctrinas que crean más dependencia de los líderes mormones, que son los únicos que reciben revelación continua de Dios. Otra característica de las sectas es que reciben conocimiento por grados de forma piramidal, donde los adeptos inician con la doctrina básica hasta llegar a la denominada doctrina profunda. Va suministrada según avanza el individuo. Estos grupos siempre reciben revelación continua de Dios, anulando lo que han dicho los profetas anteriores. No es de extrañarse que dichos líderes fallaran en sus profecías o estuvieran envueltos en problemas de inmoralidad o problemas con la justicia. As a matter of historical fact, was Joseph Smith convicted of being a con man in 1826? I have no idea. There's a court record in New York, and we've got an email of it. There's a good deal of difficulty in the early frontier life in America, but that's an incidental matter to the character and integrity of the man. Pocas personas saben que José Smith fue arrestado en 1826 por haber estafado a algunos agricultores de la zona donde vivía, pues José decía que poseía una piedra que al ponerla dentro de un sombrero podía encontrar tesoros enterrados, y fue condenado a pagar una suma de $2,68. Con esa misma piedra convenció a más personas de que había traducido unas planchas de oro, que decía que eran registros del antiguo pueblo americano, a saber, el Libro de Mormón. Aunque la historia de la Iglesia confirma esta práctica poco moral del profeta, también los líderes mintieron sin pudor diciendo que solo eran calumnias y embustes. Otro ejemplo del control de la información es la última película producida en el 2011 por la Iglesia mormona sobre la vida de José Smith. La película no incluye detalles tales como el arma que portaba José en la cárcel de Cartago y con la que hirió a 3 de los del populacho, de los cuales murieron 2, según palabras de John Taylor. También durante un proceso judicial en el que fue acusado de poligamia encubierta, se defendió de las acusaciones verídicas diciendo: ¿qué cosa es para un hombre ser acusado de cometer adulterio y de tener 7 esposas, cuando yo solo puedo encontrar una? Soy el mismo hombre y tan inocente como lo era hace 14 años, y puedo probarlo a todos los mentirosos. Para muchas personas esta declaración fue como un rayo que les atravesó y pensaron: ¿por qué el profeta mentiría? Por lo tanto podríamos pensar: ¿habrá más cosas en las que haya mentido y que se consideran verdad? Otro ejemplo de cómo se intentó controlar la información fue cuando José Smith mandó quemar la imprenta del Nauvoo Expositor, en la que se imprimió solo una publicación exponiendo la poligamia y la corrupción de José. José Smith no solo practicaba la poligamia, sino también la poliandría, que es cuando una mujer está casada con 2 hombres al mismo tiempo. Toda esta información está disponible en el sitio de FamilySearch.org, el sitio mormón de registro genealógico. Los misioneros mormones no le contarán a los investigadores esta información, principalmente porque muchos de ellos tampoco la conocen. Los misioneros, antes de partir a sus destinos misionales, pasan unos meses en el CCM, o Centro de Capacitación Misional, donde son adiestrados para convertir a la gente. A los misioneros se les enseña que no deben responder directamente a la persona que haga preguntas controversiales o de principios que no son básicos, debido a que la información se entrega según avanza la gente dentro del sistema, absorbiendo el control mental. El método lo indica el instructor del CCM, Bob Millet. President Moyle said, Boyd, whenever a person asks me an antagonistic question, I never answer that question, but rather I answer the question they should have asked.
That's why I group this under answer the right question. For example, and this will lead into the next principle in just a second. For example, if a person out of the blue that I don't know from Adam walks up to me and says, "So you're a Latter-day Saint?" Uh-huh. Tell me, you folks believe that man can become like God, huh? See, how do I respond? I mean, this is a total stranger. I don't know what he knows about the church. It may not be the smartest thing in the world to say, let me quote the Lorenzo Snow couplet for you, and then I'm going to get the teachings of the prophet, and I'm going to read to you the King Follett Discourse. That may not be our best approach. It might be a much wiser approach to say, well, that's an interesting question. It is asked frequently. But, let me begin this way. In the spring of 1820, there was a young man named Joseph Smith, Jr., who was concerned about the subject of religion and wanted to know which church to join. ... What did I just do? I just answered the question he should have asked. Now, what's the question he should have asked? How do I know that what you have to say is true? Or, what should I know to investigate your message properly? How shall we begin our study of Mormonism? That would have been the right question, you see. So what I'm going to do is I'm going to answer the question they should have asked. Los miembros de la Iglesia que visitan a las familias piensan que están haciendo un servicio. No obstante, esto es una forma de control básica de la comunidad. ¿Qué hacen los hermanos y hermanas ministrantes? Anteriormente maestras visitantes y maestros orientadores. Cuando ven algo que no está en armonía con los principios de la Iglesia en los hogares visitados, lo reportan al líder del sacerdocio o de la sociedad de socorro, quienes luego reportan al líder de la unidad, obispo o presidente de rama. Por ejemplo, el caso de un individuo que ha comenzado a transgredir la palabra de sabiduría u otros mandamientos del mormonismo. Una vez al mes se hace un balance de la situación de las familias para poder aplicar un control del comportamiento. Los miembros de la Iglesia creen que esta es la forma de cuidarse y enseñarse entre los miembros, pero no saben que esto no es ético y no respeta la privacidad de las personas. En organizaciones como esta todos saben todo de todos. La privacidad no existe. Recordemos que una iglesia normal no aplica el control mental, no les dice a sus miembros que investiguen a otros, dejan a sus miembros leer o estudiar lo que quieran. Aquel que controla la información, controla a la persona. Control del pensamiento. Los mormones creen que solo ellos poseen la verdad y que están en la única iglesia que lleva a la salvación. Enseñan a los miembros la denominada técnica del bloqueo del pensamiento, que sirve para inhibir el pensamiento crítico del individuo, o sea, que elimina la capacidad para pensar por sí mismo. Esto pasa cuando se confrontan con una persona que les cuestiona sus creencias. Entonces los mormones están programados para poner de escudo su testimonio y compartirlo. Y lo que hay en la mente es un bloqueo de pensamiento. Una vez que comparten su testimonio, se posicionan en su zona de seguridad y tratan de hacer sentir a la otra persona lo que ellos sienten y hacerle cambiar de opinión. Si esto no funciona, les han enseñado que deben huir de estas situaciones y te dirán que el espíritu de contención es de Satanás, terminando así la conversación. En ese momento la mente del individuo se apaga y no escucha los argumentos del interlocutor. Si alguien tiene una duda, siempre tiene que acudir a los líderes o a las páginas autorizadas por la Iglesia o a favor de la Iglesia. Si el miembro no resuelve sus dudas, tiene que orar para que algún día pueda entender. Los líderes desaconsejan resolver por uno mismo las dudas, pues esto podría llevar al miembro a la apostasía. No se critica ni se cuestiona a los dirigentes. No existe un motivo legítimo para dejar la Iglesia. Si alguna cosa nos parece falsa o absurda, no es culpa de la Iglesia, sino de nosotros.
Se enseña que la gente que se va de la iglesia es porque no era demasiado obediente o digna, o porque se han sentido ofendidos o han discutido con algún líder. El comportamiento de los mormones hacia las personas que refutan sus creencias es una respuesta en forma de ataques personales sobre el aspecto o la moralidad de las personas, pero no atacan a la información mostrada o a la creencia refutada. Esta reacción es parte del adoctrinamiento. Las autoridades mormonas enseñan que Satanás trata de destruir la Iglesia y que existe una conspiración real en contra de ella. En Doctrina y Convenios 10:12 leemos: y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra. En Internet, los sitios que critican a la Iglesia mormona van en crecimiento, así como la información escrita y los documentales. En todas las conferencias generales, diversos grupos protestan en contra de la Iglesia frente al templo del Lago Salado o a las afueras del centro de conferencias o fuera de las oficinas generales. Pero para los mormones esto es una señal de que son la Iglesia verdadera y de que Satanás intenta ponerles a prueba. James E. Faust dijo: creo que el gran esfuerzo que hace Satanás en nuestra contra prueba la validez de esta obra. Sin embargo, los mormones no son los únicos que son perseguidos y criticados. Los Testigos de Jehová son una de las sectas más perseguidas en el mundo, y también enseñan que si son perseguidos por Satanás es porque son la religión verdadera de Jehová. ¿Eso demuestra que son la religión verdadera? En su revista Atalaya del 2004 leemos: puesto que el odio injustificado que fomenta Satanás puede manifestarse de repente y en cualquier momento, es esencial que fortalezcamos la fe sin perder un instante. La integridad de los adoradores verdaderos frente al odio satánico es un testimonio vivo de los méritos, la legitimidad y la justicia de la soberanía de Jehová. La cienciología es otro grupo fuertemente rechazado por la opinión pública, y del mismo modo afirman que estas persecuciones demuestran que su iglesia y enseñanza son verdaderas, indicando a sus miembros desde el principio que eviten el contacto con personas hostiles al movimiento, porque existe una vasta conspiración a nivel mundial que intenta destruirles. ¿Es suficiente prueba de la veracidad de estos grupos por el simple hecho de ser perseguidos? ¿Por qué se critica y ataca a estos grupos? Cerca de 900 testigos de Jehová mueren cada año debido a que rechazan las transfusiones de sangre. Otro 500.000 de miembros han sido excomulgados en los últimos años. La Atalaya enseña que cuando una persona no acepta las enseñanzas como verdaderas, debe ser excomulgada y marginada por sus amigos y familiares que son testigos de Jehová, acarreando graves daños psicológicos para las personas marginadas. La Iglesia de la Cienciología es conocida por ser la mayor estafa jamás conocida por el hombre. Un solo miembro puede llegar a gastar más de 250.000 euros entre cursos, libros, CDs y otros servicios. Son miles las personas que denuncian cada año a esta organización por acoso y amenazas de dejarlos fuera de la Iglesia. La cienciología se autodefine como el único medio para la salvación espiritual. Los mormones no son menos. Las estadísticas estadounidenses de los últimos años demuestran que en el estado de Utah, donde hay una alta concentración de población mormona, es uno de los estados con mayor índice de consumo de antidepresivos y se encuentra entre los primeros lugares de incidencia de suicidios. En apariencia, las familias mormonas parecen perfectas. En las publicaciones de la Iglesia siempre se muestran imágenes de familias felices y sonrientes. Muchas campañas publicitarias de la Iglesia en Estados Unidos promueven su estilo de vida. La doctrina mormona, de hecho, enseña que para alcanzar la vida eterna hay que ser perfectos en esta vida. Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: este progreso hacia la vida eterna es cuestión de lograr la perfección. El cumplimiento de todos los mandamientos garantiza el perdón total de los pecados y le asegura a uno la exaltación por medio de esa perfección
que se logra al seguir la fórmula que el Señor nos dio. Según un estudio presentado por la Universidad de Utah Valley, indica que la incidencia alta de depresión en las mujeres de Utah es debido a la enseñanza de un perfeccionismo tóxico por parte de la Iglesia mormona. La doctora Chris Doty hizo este estudio entrevistando en el curso de un año a 20 mujeres que se identificaban como miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que fueron diagnosticadas con depresión severa. Una de las entrevistadas, llamada Lynette, dijo: Me presionaba a mí misma para ser una mormona perfecta. Si daba una clase, tenía que hacerlo perfectamente. Estaba decidida a ser el ama de casa perfecta, siempre teniendo la vajilla limpia y la ropa lavada y planchada. Así no es la vida real. La infelicidad que las mujeres experimentan en estos esquemas de control mental es claramente devastadora. El hecho de que lloren durante sus discursos o testimonios en el púlpito es una forma de liberación de tensión de lo que se define como perfeccionismo tóxico. Una técnica de esta organización es programar en las mentes de sus miembros la convicción de que si hay tantos opositores es porque van en el camino correcto y que el mal combate contra ellos. La mente de estas personas no contempla el verdadero motivo de tanta persecución. La persona que está bajo un control mental no es capaz de ver la angustia existencial que su organización genera en los millares de individuos y familias en todo el mundo. Todas las protestas y críticas vertidas sobre la Iglesia son injustificadas, e incluso este mismo video es obra de Satanás. Control de las emociones. Estas organizaciones utilizan siempre los sentimientos de miedo y culpabilidad. En la Iglesia mormona harán sentir culpable al individuo que quiere salir de la Iglesia. Inculcarán en los miembros el miedo de perder la salvación, las bendiciones y la familia por la eternidad. El miedo paraliza a la gente impidiéndoles hacer lo que realmente quieren. De hecho, el miedo priva a la gente de la libertad de escoger. En las religiones que aplican el control mental, el miedo es inculcado sistemáticamente para evitar que la gente piense si quieran abandonar el grupo y ser felices. El adoctrinamiento del miedo implantado en la Iglesia mormona consiste en implantar miedos irracionales en el subconsciente de la gente de forma que no hagan preguntas y quieran salirse de la Iglesia. Enseñar que no hay felicidad verdadera fuera de la Iglesia y las terribles consecuencias que les esperan a los que han abandonado la fe. Enseñar que se perderá la familia por la eternidad, que Dios no escuchará tus oraciones, que fracasarás si sales de la Iglesia, que pertenecerás a Satanás por la eternidad. Esta última es la peor. De hecho, en el templo mormón, en un video que se expone en las sesiones de investidura sobre la creación y caída de Adán y Eva, Satanás dice lo siguiente: You have looked over my kingdom and my greatness and glory. Now you want to take possession of the whole of it. I have a word to say concerning these people. If they do not walk out to every covenant they make at these altars in this temple this day, they will be in my power. Antes de 1990, en los templos mormones se utilizaba cierta simbología masónica asociada a castigos. Los participantes debían simular su propia muerte, como el degollamiento al cruzar de un lado a otro, a la altura del cuello, la mano en horizontal con el pulgar, tocando la garganta, y el destripamiento simulado con el corte en el vientre. Estos eran los castigos en caso de revelar los secretos del templo. Muchos santos de los últimos días sintieron que esas ceremonias eran tan raras que nunca más volvieron al templo. El juramento de muerte que demuestra el empeño a no revelar las señales y los convenios hechos dentro del templo se estaba volviendo en contra de la Iglesia, llevándola a hacer los cambios para suavizar las ceremonias, yendo en contra de lo que José Smith reveló. Las ordenanzas que fueron instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, en el sacerdocio, para la salvación de los hombres, no deben alterarse ni cambiarse,
Todos tienen que salvarse de acuerdo con los mismos principios. Las similitudes entre la masonería y la Iglesia mormona son muchas. En marzo de 1942, poco después de que José Smith ingresara en la masonería, José Smith introdujo una nueva ceremonia en el templo mormón, la dotación, la cual contiene una serie de símbolos sustancialmente idénticos a los de la masonería. Los mormones creen que estos ritos son una restauración de la ordenanza bíblica antigua. Sin embargo, estos no se encuentran en ninguna parte en la Biblia. Sabemos ciertamente que José copió los ritos del templo masón y los dirigentes confirman las similitudes entre las organizaciones. Let's talk about Mitt Romney, Okay. the man who may well become the most powerful man on earth. Mm-hmm. As a Mormon in the temple, I've been told, he would have sworn an oath to say that he would not pass on what happens in the temple, lest he slit his throat. Is that true? That's not true. That's not true. We do not have penalties in the temple. You used to. We used to. Therefore, he swore an oath saying, I will not tell anyone about the secrets here, lest I slit my throat. Well, the vow that was made was regarding the ordinance of the temple. It sounds Masonic, sir. It sounds Masonic. Well, it's comparable. It's similar to a Masonic relationship. El sentimiento de culpa es lo más importante que estas organizaciones utilizan para reforzar el control mental emocional. La religión mormona aplica consejos disciplinarios a las personas que no cumplen con las normas o mandamientos de la Iglesia. Por ejemplo, una persona que transgrede la ley de castidad en el caso de personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio es víctima de un humillante consejo disciplinario donde delante de varias personas tiene que dar respuestas a preguntas vergonzosas sobre detalles de su transgresión. Los castigos para estas transgresiones pueden ser de meses de suspensión de los llamamientos y privilegios dentro de la Iglesia, y algunas veces la excomunión, y que después de un año pueden volver si la persona cambia. El miembro debe bautizarse de nuevo para empezar desde cero. Los pecados del pasado no se olvidan. Saldrán a la luz para aumentar el sentimiento de culpa y controlar el comportamiento desde la mente del individuo. En la página 256 del Manual de Principios del Evangelio dice: a quienes reciben perdón por un pecado y vuelven a reincidir en él, se les considerará responsables por los pecados cometidos anteriormente. Las personas que han discutido de temas espirituales con miembros de la Iglesia observan que comparten su testimonio de la Iglesia como mantra. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero, yo sé que José Smith fue un profeta de Dios, sé que la Iglesia es verdadera. Pero ¿cómo han logrado saber esto? ¿Qué entienden cuando dicen yo sé? La respuesta es siempre la misma. Porque he orado y el Espíritu Santo me ha manifestado la verdad de las cosas. Estas manifestaciones que los mormones asocian al Espíritu Santo se tratan realmente de un sentimiento interior. En Doctrina y Convenios 9, del 8 al 9, dice: pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. A través de este sentimiento al que llaman el Espíritu Santo, la Iglesia mormona, como muchas otras organizaciones de este tipo, manipula a las personas para que acepten su doctrina. En el Centro de Capacitación Misional se entrena a los misioneros para manipular a los investigadores con técnicas de mercado. Un ejemplo extraído del manual La Guía Misional, Capacitación para Misioneros, de 1988, da un ejemplo claro. Cuando usted perciba que su investigador está sintiendo el espíritu, debe explicarle lo que siente, como en el siguiente ejemplo. Señor Estrada, quiero que sepa que todos somos hijos de Dios y que Él nos envió a la tierra para probarnos y prepararnos para regresar a Él.
¿Qué piensa y qué siente con respecto a la idea de que Dios nos envió a la Tierra y nos dio un plan que nos permitiera regresar a Él? Bueno, a decir verdad, yo siempre he considerado que la vida es algo más que simplemente ir a trabajar y pagar cuentas, pero nunca he oído que Dios tuviera ningún plan. Me alegra saber que usted considera que la vida es más que subsistir, hermano Estrada. Ha sido para nosotros un placer compartir estas verdades con usted en esta ocasión. ¿Qué piensa y qué siente con respecto a las cosas que le hemos enseñado? Lo que ustedes dicen parece ser cierto. Nunca nadie me había enseñado que Dios tuviera un plan para nosotros. Eso me hace sentir bien. ¿En qué sentido le hace sentir bien? Bueno, es difícil de explicar, pero mientras hablábamos hace un rato, noté que sentí como una calma interior, que no estaba tenso como estoy muchas veces. Además, los puntos que ustedes han tratado hoy parecen tener mucho sentido. No sé, me siento bien interiormente. Hermano Estrada, yo me he sentido de la misma manera esta noche. Ese sentimiento de calma y de que lo que le hemos enseñado es cierto no es otra cosa que la influencia que proviene de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo le está testificando que lo que ha aprendido hoy es verdadero. Esta técnica la utilizan durante todas las charlas misionales, al igual que la repetición constante del testimonio de los misioneros con un yo sé, según las instrucciones de la capacitación. También cuando entregan el libro de Mormón a las personas, les piden que lean Moroni 10 del 3 al 5, del mismo libro de Mormón, en donde se pide que oren para saber si es verdadero y promete que Dios dará la respuesta a través de los sentimientos o el Espíritu Santo. Para reforzar su doctrina citan algunas escrituras de la Biblia, por ejemplo Santiago 1:5, para pedir confirmación de que el mormonismo es verdadero. Es muy fácil caer en el sistema si una persona se encuentra en un momento vulnerable de su vida, como el fallecimiento de un ser querido, o si está pasando por una experiencia difícil como ruptura matrimonial, pérdida de trabajo o falta de aceptación por parte de la sociedad. El control mental de la Iglesia mormona empieza en este punto, con los sentimientos. El sistema es eficaz, es una reacción en cadena. Si te sientes bien, significa que es bueno. Si es bueno, significa que la Iglesia es verdadera. Si la Iglesia es verdadera, tendrás que bautizarte, observar la palabra de sabiduría, pagar una 10ª parte de tu sueldo y cientos de normas que te llevarán a la esclavitud mental. ¿Y las personas que han caído en esta trampa pueden salir de ella? Claro que sí. El primer paso requiere hacerse algunas preguntas, como ¿cómo sé si la Iglesia a la que asisto aplica el control mental? Responda a estas sencillas preguntas. ¿Tu Iglesia acepta que critiquen su historia o doctrina? ¿Los líderes de tu Iglesia intervienen en tu vida para casi cualquier problema o duda? ¿Tu Iglesia te dice qué comer y qué beber? ¿Te obliga a pagar una suma de dinero fija para poder gozar de algunos de sus servicios? ¿Piensas que no hay ningún motivo legítimo para dejar la Iglesia? ¿Piensas que no hay ninguna felicidad fuera de la Iglesia y que vas a rodar por la vida? ¿Tienes miedo de buscar la verdad fuera de la Iglesia? ¿Tienes miedo de leer material crítico sobre tu religión por temor a que el diablo te lleve por su camino? ¿Tienes miedo de perder tu salvación? ¿Crees que las emociones deciden lo que es correcto? ¿Crees que hay una conspiración mundial contra tu Iglesia? Si tan solo contestas afirmativamente a una de estas preguntas, considera que puedes estar siendo víctima del control mental, pero nunca es demasiado tarde para salir. Las personas están saliendo de estos grupos. Hay esperanza, así que no pierdas la esperanza, por favor. Steven Hassan.